hoy en ¿Qué hacer? Ideas para el sector cultura, tenemos a Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿cómo le va? Juan, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a conversar con usted. Bueno, no creo que necesite mucha presentación, pero Mauricio es un periodista que se ha especializado en temas empresariales y aceptó entrar a esta conversación con nosotros. Mauricio, la primera pregunta que yo le tengo a una persona que está mirando a todo el país económico y empresarial ¿es cierto que el sector cultura está particularmente golpeado, que es el más golpeado, que es el más sufrido de todos los sectores? ¿O usted cree, como podría pensar cualquier persona, que es uno más de los sectores golpeados fuertemente por la crisis y la pandemia? Juan, no hay datos concretos, oficiales, profundos, que confirmen si el sector cultura es uno de los más golpeados o le ha ido mejor que a otros sectores. Lo único que yo sé, mirando las cifras consolidadas macroeconómicas, es que estamos ante la peor situación económica y social de la historia de Colombia. Esto es una catástrofe económica, es un colapso del emprendimiento, de los negocios, de la generación de empleo, una ampliación del déficit fiscal. Es una situación que está perjudicando a todos los sectores. Son muy pocas las empresas, muy pocos los sectores que se pueden dar por bien librados en esta crisis. Personalmente, por mi contacto con mucha gente de la cultura, por amistades de toda la vida, por mi amor por la cultura, por las actividades culturales, pues sí noto una gran desazón, una gran preocupación, grandes necesidades, y pues me solidarizo con todas las organizaciones culturales porque es un momento muy, muy difícil y no se ve claramente la luz al final del túnel. Pero yo soy optimista. En medio de todo, creo que los colombianos y los seres humanos en general tenemos una gran resiliencia, que es esa capacidad de superar la adversidad. Somos creativos, y particularmente en el mundo cultural. Y yo incluso creo que puede haber aquí oculta, Juan, una gran oportunidad para el sector cultural, porque más que nunca somos conscientes de la importancia de la cultura. El sector cultura indudablemente tiene una fragilidad económica. Normalmente no son empresas prósperas, ¿sí? Normalmente son empresas con mucho endeudamiento o con una dificultad para endeudarse porque los bancos tienden a no prestarles. Casi siempre están saltando matones. Yo creo que el sector cultura sí tiene una particular fragilidad, porque las finanzas públicas están en su peor momento. Vamos a tener un déficit del 8% con respecto al Producto Interno Bruto, que es el valor de lo que produce la economía en un año, porque las empresas que tradicionalmente han financiado, patrocinado, estimulado actividades culturales están en una situación económica muy difícil. Entonces la vulnerabilidad, la fragilidad del sector sí es de las más altas, por no decir la más alta. Pero al mismo tiempo creo que con un poco de creatividad y trabajando en equipo, creo que es muy importante que las organizaciones culturales trabajen en equipo, no cada uno por su lado. Tengo una idea para proponerles que yo creo que es oportuna para estos momentos de crisis. ¿Quiere que se la cuente ya, Juan? Sí, esa era mi siguiente pregunta. Desde su lectura de un hombre que ha revisado y ha mirado las estrategias empresariales durante mucho tiempo, ¿cuál sería la recomendación para un sector tan golpeado como la cultura? Mi recomendación es muy práctica y muy concreta, y es que se trate de conseguir financiación, apoyo, recursos del presupuesto de la educación nacional, departamental y municipal. No sé por qué, y creo que es un gran error estratégico de Colombia, tenemos separada la cultura de la educación. Yo estoy de acuerdo con mi amigo y seguramente también amigo suyo, el maestro Álvaro Restrepo, el fundador y director del Colegio del Cuerpo, que lleva años diciendo que cultura y educación deben ser una sola cosa, una misma cosa, que deberían estar bajo un mismo ministerio. Y mire, Juan, lo que sucede. El Ministerio de Educación es el ministerio que más dinero tiene. Incluso el gasto en educación, inversión, debería llamarse, no gasto, la inversión en educación por primera vez en la historia de Colombia, desde hace 2 o 3 años, supera al presupuesto de defensa. Y así debe ser en un país
que busca la paz y la vida civilizada, armónica, en concordia. El presupuesto es multimillonario. Y en cambio la cultura es la cenicienta del presupuesto, ¿no? Unos pocos, decenas de miles o cientos de miles, aquí y allá, etcétera, etcétera, pero es absolutamente minúsculo el presupuesto comparado con el de educación. Y le voy a decir lo siguiente, Juan, para mí la cultura es una parte integral, esencial, crucial de la educación. Es más, con todo respeto por muchos temas y por muchas materias, para mí el desarrollo de la sensibilidad cultural, del amor por la cultura, de todas sus expresiones, de todas sus manifestaciones, es esencial para el progreso de una sociedad, es crucial para mejorar la calidad de vida en una sociedad. Lo más importante que me pasó a mí en mi vida personal, gracias a Dios y gracias a mis padres y a buenos maestros que tuve, fue el haber desarrollado ese amor por todo lo cultural desde niño. Si hay un cambio institucional, digamos, habría que mirar ese cambio institucional, digamos, se va a demorar hasta que esté superada esta pandemia. Ahí, digamos, ¿cuál sería la estrategia? ¿Hacerle ofertas al sector educativo? Yo creo que usted tiene la respuesta implícita en su pregunta. Hay que convencer al sector educativo de que tiene que redefinir las prioridades. Tenemos que venderle, en el buen sentido de la palabra, la idea de que invertir en cultura es una de las mejores inversiones que puede hacer el Ministerio de Educación, más cuando estamos hablando de la necesidad de cambiar la mentalidad, más cuando estamos rediseñando una nueva forma de vivir, más cuando necesitamos gente más sensible, más empática, más compasiva. Eso es lo que hace la cultura. ¿Qué es lo que hacen los libros, las obras de arte, las obras de teatro, la música? Enriquecen no solamente las mentes, sino los corazones, los espíritus de la gente. Más que nunca, Juan, en nuestras vidas hemos sentido la urgencia y la importancia de ese cambio. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una estrategia de redefinir las prioridades, irse a hablar con la ministra de Educación y convencerla de que canalice de ese presupuesto multibillonario más recursos para la cultura con ideas muy concretas. Pero al mismo tiempo, y voy a la segunda parte de su pregunta, por supuesto que las organizaciones culturales y todas las personas que participan, todos los gestores, actores de la cultura, sociales, institucionales, personales, también tienen que rediseñar su estrategia, su enfoque. Usted y yo estamos aprendiendo a hacer entrevistas en el mundo digital. Yo estoy enseñando a dictar clases por Zoom. Estoy aprendiendo a manejar juntas directivas por Microsoft Teams. Y no es fácil. Entonces tampoco es que simplemente vamos a ir con la misma oferta de siempre a buscar más presupuesto y a redefinir esas prioridades. No, tenemos que aprender este formato digital que es muy poderoso, que está mejorando técnicamente de manera muy veloz. Tenemos que practicar y practicar y practicar, tenemos que estudiar, pero yo creo que sí se puede hacer algo importante en el corto plazo, Juan. ¿Cuál es la oferta que la cultura le tiene que hacer a la sociedad, diría yo en este caso, casi que a los políticos, a los ministerios, a los diferentes estamentos de la sociedad, para que ese rol que le otorga la OMS, la UNESCO, que esta vez va a ser distinto porque esas instituciones no estaban en las crisis, en las grandes crisis anteriores? ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que la cultura puede realmente aportarle a la sociedad en este momento? Yo creo que el aporte de la cultura es el más importante de todos, es esa mentalidad nueva, es esa nueva sensibilidad, es esa nueva creatividad. Estamos hablando de un mundo nuevo. Si vamos a aplicarle las mismas soluciones económicas, empresariales, de política pública de siempre, no vamos a lograr ningún cambio. Entonces, tenemos en nuestras manos la herramienta, el instrumento más poderoso que ha creado el ser humano, todas sus manifestaciones culturales, para transformar. Y hay múltiples evidencias en muchos estudios, en las vivencias personales de muchas personas, incluso de los que toman las decisiones. Yo creo, Juan, que una de las cosas interesantes de esta pandemia, que tiene cosas muy terribles, obviamente, muy tristes, muy dolorosas, es que la gente ha reconocido el valor de dos tipos de actores sociales e institucionales claves de la sociedad: los artistas y los científicos.
Los artistas, porque los artistas nos han dado consuelo, esperanza, imaginación, sensibilidad, compasión, nos han puesto a vibrar con lo más íntimo de nuestro ser. Y los científicos, porque nos damos cuenta de que estamos en manos de ellas y de ellos para encontrarle una salida técnica a este problema tan grave. Entonces yo creo que es la hora de los artistas y de los científicos. Durante tantos años maltratados ambos grupos, artistas y científicos, nos llegó el momento de darle el protagonismo que merecen. Yo sí creo que el ambiente está maduro para eso. Yo sí creo que la dirigencia nacional, pública y privada puede entender esto más que hace 6 meses, porque lo ha vivido en carne propia. Y fíjese usted cómo la gente está agradeciéndole a los científicos y a los artistas cómo nos han ayudado a sobrevivir en esta crisis tan dura, tan difícil. Imagínense, entonces yo creo que el momento, si se hace una buena estrategia, si se prepara un buen documento, y lo más importante, Juan, unidos, por favor, es que cada uno por su lado, cada uno tratando de conseguir un pedacito aquí y allá, pues no se va a lograr nada. Pero si el mundo cultural colombiano logra ponerse de acuerdo en un manifiesto, en una propuesta, logra proponer esta idea al más alto nivel, yo creo que va a haber una acogida que nunca antes se hubiera uno podido imaginar. El tiempo es propicio, estamos maduros para darle ese gran impulso a la cultura, creo yo, pienso yo. Ojalá no sea simplemente pensar con el deseo, pero estoy además públicamente dispuesto a apoyar esa iniciativa, pero siempre y cuando sea en equipo. Mauricio, muchas gracias. Con mucho gusto, Juan, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los amigos y amigas del mundo de la cultura. Muchas gracias, gracias por lo que están haciendo. Ánimo, cuenten conmigo, soy un soldado más de esa noble causa de darle a la cultura los recursos y el protagonismo que se merece y que necesita nuestra sociedad.